Me llamo Fernando, un joven ambicioso de Madrid. Desde niño soñaba con convertirme en un gran escritor. A los 25 años, tras numerosos intentos fallidos de publicar mis libros, decidí recurrir a una medida extrema. La desesperación y la sed de éxito me llevaron a hacer un pacto con el diablo. Era una noche sin luna, y me encontraba en un callejón sombrío, rodeado de oscuridad y silencio. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y expectación. Con una vieja hoja de papel en la mano, recité las palabras del ritual, cada sílaba llena de angustia. El aire a mi alrededor pareció espesarse y se sintió una presencia fría. Cuando terminé de recitar, un viento helado sopló a través del callejón y sentí que se acercaba una sombra. Me temblaron las manos y un sentimiento de arrepentimiento empezó a consumirme. Pero ya era demasiado tarde. El pacto estaba sellado. El demonio, invisible a mis ojos, había aceptado mi oferta, una promesa de éxito a cambio de mi alma. Volví a casa, con una mezcla de alivio y terror. Mis pensamientos eran confusos y la realidad parecía distorsionada. Aquella noche, me tumbé en la cama con la certeza de que algo había cambiado para siempre. El silencio de la habitación era opresivo y sentí que no estaba sola. El pacto que se había iniciado había abierto las puertas a un mundo de sombras y misterios. El pacto se hizo, y el éxito no tardó en llegar. Mis libros empezaron a venderse como nunca, y mi nombre se hizo conocido en toda España. Fue como si de repente se me abrieran todas las puertas. Las editoriales se disputaban mis obras, y los eventos literarios me invitaban como atracción principal. La sensación de plenitud era indescriptible. Sentí que por fin había logrado el reconocimiento que tanto había anhelado, pero al mismo tiempo, algo oscuro empezó a introducirse en mi vida. Empecé a tener sueños inquietantes. En uno de ellos, una figura sombría me observaba desde la distancia, con sus ojos interminables pozos de oscuridad. En otro, oía susurros indescifrables que parecían proceder de todos los rincones de la habitación. Me despertaba sudando frío, con el corazón palpitante y la sensación de que algo iba terriblemente mal. Las visiones no se detenían en los sueños. Durante el día, a veces veía sombras que se movían en las paredes. Incluso cuando no había nadie, los susurros continuaron. Ahora resonando en mi mente incluso cuando estaba despierto, empezaron a aparecer figuras sombrías en los rincones de mi visión, que siempre desaparecían antes de que pudiera enfocarlas. El miedo se convirtió en una presencia constante, algo de lo que no podía librarme. Intenté centrarme en el trabajo, pensando que tal vez fuera solo el estrés, pero la sensación de ser observada no me lo permitía. Era como si unos ojos invisibles estuvieran siempre sobre mí, juzgando cada uno de mis movimientos. Me sudaban las palmas de las manos, y mi ansiedad crecía por momentos. Por la noche, la oscuridad parecía más densa y opresiva, como si algo estuviera al acecho, esperando para abalanzarse. Sabía que había hecho un pacto, pero no me había dado cuenta de que el precio sería tan alto. Incluso con éxito, empecé a cuestionarme si todo merecía la pena. Las noches sin dormir, los sueños aterradores, las visiones y los susurros empezaban a consumirme. El éxito que tanto había anhelado se estaba convirtiendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada vez que veía mi nombre en el candelero, recordaba el pacto y el precio que había pagado, y el miedo a que se avecinara algo peor se hizo insoportable. Al principio, las manifestaciones sobrenaturales eran sutiles, casi imperceptibles. Un espejo agrietado aquí, una sombra que parecía moverse allá. Pensé que solo era mi mente jugando malas pasadas, efectos secundarios de mi éxito repentino, pero a medida que pasaba el tiempo, los sucesos se hicieron más intensos, más imposibles de ignorar. Una mañana, cuando me desperté, encontré el espejo del cuarto de baño completamente destrozado, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza. Estaba sola en casa. Empecé a oír susurros, casi inaudibles, pero que pronunciaban claramente mi nombre. Las sombras de las paredes parecían cobrar vida propia, moviéndose y bailando a un ritmo macabro. Mi despacho, mi santuario creativo, se había convertido en un lugar de tormento. El aire allí era siempre pesado, como si una presencia invisible me observara constantemente. Una noche, mientras revisaba un manuscrito,
Vi algo por el rabillo del ojo, una figura oscura que se asomaba. Me volví rápidamente, pero no había nada. Aunque intenté concentrarme en mi trabajo, el fenómeno seguía persiguiéndome. Las luces parpadeaban sin motivo. Los objetos se desplazaban y una sensación constante de terror se apoderaba de mí. Empezaba a perder el control. Las voces se hicieron más claras, más insistentes. Me llamaban, susurrándome oscuros secretos y promesas de un destino terrible. Sentí que algo frío me tocaba la piel, como dedos helados que recorrieran mi cuerpo. Por la noche, la sensación de ser observada se intensificó, haciendo casi imposible el sueño. En un momento de desesperación, empecé a cuestionarme mi cordura. Los espejos, que antes solo se resquebrajaban, ahora reflejaban imágenes distorsionadas de mí misma, como si me arrastraran a otra dimensión. Las sombras, antes solo movimientos, ahora parecían tener formas definidas, casi humanas. Intenté ignorarlo todo, centrarme en mi escritura, pero la comprensión de que algo siniestro me acechaba era ineludible. El corazón me latía con fuerza. El miedo echaba raíces en mi mente. Las manifestaciones ya no eran solo interrupciones sobrenaturales. Eran una clara señal de que mi alma estaba en peligro. Cada día que pasaba, la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban más. Mi casa, antaño un refugio, se estaba convirtiendo en una pesadilla viviente. Las paredes parecían susurrar, los muebles crujían y las sombras, siempre las sombras, seguían acechándome. El pacto que había hecho empezaba a pasar factura y temía lo que estaba por venir. El reloj marcaba la medianoche cuando el terror empezó a manifestarse en mi casa. Estaba en mi despacho, intentando escribir, pero la energía que me rodeaba era sofocante. Las luces parpadeaban sin cesar, proyectando sombras grotescas en las paredes. Cada vez que miraba a los rincones de la habitación, tenía la sensación de que algo o alguien me observaba. El aire me parecía pesado, difícil de respirar, y un frío glacial empezó a apoderarse de la habitación. El corazón se me aceleraba y un sudor frío me resbalaba por la frente. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi trabajo, pero me fue imposible. La presencia maligna era palpable, casi tangible. El demonio estaba allí, más cerca que nunca, y sabía que esperaba algo. A cada segundo que pasaba, la sensación de ser observado se hacía insoportable. Las sombras de las paredes parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Mi mente era un torbellino, el miedo me consumía, y no podía pensar con claridad. Las luces parpadeaban cada vez más rápido, y una voz susurró mi nombre, grave y siniestra. Miré a mi alrededor, esperando ver aparecer algo horrible en cualquier momento. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, tragándoselo todo, dejando solo un vacío de terror. Sentí una presencia detrás de mí, y todo mi cuerpo se congeló. No tuve valor para darme la vuelta. El aire era espeso, casi irrespirable, y apenas podía mantener la calma. La sensación de pavor era abrumadora, y cada segundo parecía una eternidad. Sabía que no estaba sola, que aquella presencia maligna estaba allí, esperando para cobrarse su tributo. Me temblaban las manos, y el miedo me paralizaba. El demonio estaba allí, tan cerca que casi podía sentir su aliento helado en mi nuca. La voz susurraba mi nombre, una y otra vez, como un mantra macabro. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir, pero no sabía qué. El terror psicológico era abrumador y me sentía al borde de la locura. La noche avanzaba lentamente, cada minuto más terrorífico que el anterior. Estaba atrapada en una pesadilla, sin saber cómo escapar. El demonio estaba cerca, más cerca que nunca, y sabía que esperaba algo. El miedo me consumía, y lo único que podía hacer era rezar para que la noche acabara pronto. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiéndome incontrolablemente en el pecho. La oscuridad de la habitación parecía más opresiva, casi sofocante. Intenté calmar mi respiración, y en el silencio de la noche, oí un goteo que parecía resonar en las paredes. Me levanté, impulsada por una creciente sensación de pavor. Me temblaba la mano al encender la lámpara, y mis ojos se centraron inmediatamente en la pared opuesta. Allí, en letras grandes y dentadas, había un mensaje que me heló la sangre. Tu alma es mía. El rojo oscuro contrastaba con la pintura blanca de la pared,
como si alguien hubiera utilizado sangre para escribirlo. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago. La visión de aquel mensaje me hizo retroceder, casi tropezando con mis propios pies. El olor metálico de la sangre flotaba en el aire. Desafiando cualquier intento de racionalización, miré a mi alrededor, buscando una explicación, pero en el fondo sabía que era una clara señal del pacto que había hecho. La comprensión de lo que significaba me golpeó como un puñetazo. El diablo estaba cumpliendo su parte del trato. Mi mente empezó a dar vueltas. Los recuerdos del encuentro en el callejón oscuro, las palabras del ritual, todo mezclado en un torbellino de miedo y arrepentimiento. Había vendido mi alma, y ahora la acusación estaba delante de mí, escrita con sangre. Intenté alejar los pensamientos, pero era imposible. El mensaje parecía palpitar, vivo, como si cada letra fuera una cicatriz abierta en mi cordura. Sentí que una lágrima corría por mi mejilla. El terror psicológico era abrumador. Cada segundo aumentaba la sensación de que no había escapatoria. La luz de la lámpara se encendió, y por un momento, la oscuridad volvió a apoderarse de la habitación. Sentí una presencia fría detrás de mí, algo que me observaba con ojos invisibles. Mi respiración se volvió agitada. El aire parecía pesado, difícil de respirar. El miedo era tan grande que apenas podía moverme. El mensaje de la pared era un recordatorio constante de mi error. No había vuelta atrás. No podía deshacer el pacto. La conciencia de mi propia impotencia me consumía. A cada momento que pasaba, mi cordura se desintegraba un poco más. El terror era absoluto, ineludible, y sabía que aquello no era más que el principio de mi tormento. La desesperación empezó a apoderarse de mí de una forma que nunca imaginé posible. Intenté buscar ayuda, pero parecía que el universo conspiraba contra mí. Mis amigos y mi familia empezaron a evitarme, como si percibieran el mal que me rodeaba. Era como si mi propio olor exudara desgracia y perdición, y todos los que me rodeaban huían de ese olor mortal. La soledad y la desesperación empezaron a corroerme el alma. Me sentía como un náufrago en un mar de tormento, sin tierra a la vista. Cada intento de ponerme en contacto con alguien se traducía en miradas de miedo y repugnancia. Mis mensajes quedaban sin respuesta. Mis llamadas no eran devueltas. Era como si todo el mundo se hubiera convertido en un fantasma. O quizá yo fuera el fantasma, vagando solo por un mundo que ya no me reconocía. Las paredes de mi casa, que antes habían sido un refugio, ahora parecían cerrarse a mi alrededor, como una tumba de hormigón. Las sombras de las paredes, que antes había ignorado, ahora danzaban amenazadoras, burlándose de mi impotencia. Cada ruido, cada susurro, era una puñalada en mi corazón, un recordatorio constante de que estaba realmente sola. Mi propio reflejo en el espejo se convirtió en mi enemigo. Me miraba a la cara y veía a un extraño, alguien a quien no reconocía. Las profundas ojeras, la mirada ausente, la palidez de mi piel. Todo indicaba que algo dentro de mí se estaba muriendo. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era el resultado de mi creciente miedo. Lo peor de todo era la sensación de que me observaban todo el tiempo. Era como si unos ojos invisibles me siguieran, me juzgaran, me condenaran. No había ningún lugar donde pudiera esconderme de esta vigilancia constante. Me sentía vulnerable, expuesta, como una presa a merced de un depredador despiadado. Incluso la luz del sol, que debía reconfortarme, me parecía fría y distante. El aislamiento y el miedo convirtieron mi casa en una prisión. Cada habitación, cada mueble, cada objeto llevaba el recuerdo del pacto que había hecho. No había escapatoria, ningún lugar donde pudiera encontrar la paz. La soledad me asfixiaba, la desesperación me consumía, y me di cuenta de que estaba condenada a vivir en esta pesadilla para siempre. La noche era espesa y opresiva, una oscuridad que parecía tragarse mi alma. Estaba encerrada en mi habitación, intentando escribir, pero los gritos y las visiones no me dejaban en paz. Cuerpos mutilados se arrastraban por mi mente, y podía oír el sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose. El diablo aparecía en mis sueños, riendo con sádico placer, prometiendo que lo peor estaba por llegar. Me despertaba bañada en sudor, temblando de miedo, con el corazón martillándome en el pecho. La sensación de terror era constante. Cada sombra que se movía parecía esconder un monstruo,
Cada ruido era un presagio de mi perdición. Ya no podía distinguir entre la realidad y una pesadilla. Mi mente era un torbellino de terror y desesperación. Me sentía al borde de la locura, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. El aire que me rodeaba parecía envenenado, cargado de olor a azufre y sangre. Me preguntaba cómo había llegado a este punto. La ambición que me había impulsado a hacer el pacto se estaba convirtiendo ahora en mi mayor maldición. El éxito que tanto había anhelado no valía el precio que estaba pagando. Mis noches eran interminables, llenas de horrores que ningún ser humano debería presenciar. El diablo siempre estaba ahí, como una sombra maligna que no me dejaba en paz. Cada segundo parecía una eternidad. El espanto carcomía mi cordura y estaba atrapada en un laberinto de desesperación sin fin. Sentía que me desgarraban el alma, pedazo a pedazo. La noche más larga de mi vida parecía no acabar nunca, un abismo de sufrimiento y terror. La promesa del diablo de que lo peor estaba por llegar resonaba en mi mente, un presagio de perdición que me dejaba tambaleándome al borde del abismo. Estaba sola en mi tormento, sin nadie a quien recurrir, sin esperanza de salvación. Cada latido de mi corazón era un recordatorio del pacto que había hecho, un acuerdo que ahora me condenaba al sufrimiento eterno. La oscuridad era mi única compañera y el diablo mi carcelero. Mi destino estaba sellado, y la noche más larga parecía prolongarse eternamente, consumiendo lo que quedaba de mi cordura y esperanza. Desesperada, busqué en viejos libros una forma de deshacer el pacto que había hecho. Cada página que pasaba era esperanzadora, pero los rituales de anulación no funcionaban. La frustración crecía con cada intento fallido. Con cada ritual fallido, las manifestaciones sobrenaturales se volvían más violentas y sangrientas. La sangre goteaba de las paredes, las sombras danzaban a mi alrededor y las voces susurraban amenazas. La sensación de pavor era insoportable. En una noche especialmente terrible, recité un antiguo conjuro, pero lo que obtuve fue aún más terror. La casa tembló y una fuerza invisible me arrojó contra la pared. El impacto me aturdió, y cuando abrí los ojos, vi unos ojos rojos que me observaban en las sombras. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que iba a estallar. Sabía que estaba en un callejón sin salida. Con cada intento de escapar, la entidad parecía hacerse más fuerte. Era como si el mismísimo infierno se manifestara a mi alrededor. La soledad era abrumadora, y la locura parecía una compañera cada vez más cercana. La desesperación se apoderó de mí, y la cordura empezó a escurrirse entre mis dedos, como la arena por un reloj de arena. Miré el espejo roto de la pared y vi mi reflejo distorsionado, la imagen de un hombre consumido por el miedo y la angustia. No había ningún lugar al que huir, ningún lugar en el que esconderme. Estaba completamente a merced de las fuerzas que había desatado. El pacto que había hecho era una prisión sin salida, y cada intento de escapar solo apretaba más las cadenas que me ataban. La noche se hizo más densa y el aire más pesado. Me sentía observada por 1000 ojos invisibles. El miedo era palpable, casi tangible. A cada paso que daba, sentía la presencia del demonio más cerca, más real. Estaba allí, al acecho, esperando el momento oportuno para reclamar lo que era suyo por derecho. Mi último intento de escapar fue un grito de desesperación en la oscuridad, pero el demonio no se inmutó. Al contrario, parecía alimentarse de mi sufrimiento. Estaba atrapada en un ciclo interminable de terror y agonía, sin esperanza de liberación. Aquella noche, me di cuenta de que no había salida. El pacto estaba sellado y mi alma estaba condenada. Empecé a ver al diablo en todas partes. En el reflejo de los espejos, estaba allí, con sus ojos ardientes y su sonrisa cruel. En las sombras de las calles, sentía su presencia observándome, acechándome, e incluso en los rostros de la gente que me rodeaba, veía sus rasgos distorsionados. La realidad y la ilusión se mezclaban, y ya no sabía qué era real. Cada vez que me miraba en el espejo, allí estaba, como si formara parte de mí. El miedo se hizo insoportable. Evitaba salir de casa, pero eso no ayudaba. Las sombras bailaban en las paredes de mi habitación, formando figuras grotescas que me hacían dudar de mi cordura. Ya no podía confiar en mi propia mente. Las voces susurraban mi nombre, pareciendo burlarse de mí. Me escondía bajo las sábanas, intentando escapar del horror que me rodeaba.
pero siempre me encontraba. El demonio estaba en todas partes, y yo no tenía a dónde huir. Mi mente estaba al borde del colapso, y sentía que en cualquier momento podía perder completamente la cordura. Evitaba los espejos, las ventanas y cualquier superficie que pudiera reflejar aquella figura maldita. Estaba sola en un mundo cada vez más oscuro. Cada día que pasaba, la línea entre la realidad y la ilusión se hacía más delgada. Ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en mí misma. La risa del diablo resonaba en mi mente, recordándome el pacto que había hecho y las consecuencias a las que ahora me enfrentaba. Estaba atrapada en una pesadilla interminable, sin esperanza de escapar. Mi casa se había convertido en una prisión. Cada rincón ocultaba una nueva manifestación de lo sobrenatural. Las paredes susurraban oscuros secretos y los objetos se movían solos. Me sentía observada en todo momento, y la paranoia se apoderó de mí. Ya no había paz, solo el terror constante que me consumía. Sabía que estaba perdiendo la cordura, pero no podía hacer nada. El demonio me rodeaba, me perseguía, y yo estaba a merced de su voluntad. Todo intento de resistirme era inútil, y sentía que me arrastraba hacia un abismo de locura. La realidad se distorsionaba cada vez más, y no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. El terror era insoportable, y la sensación de ser constantemente observada me llevó al borde de la desesperación. Sabía que el diablo estaba esperando. Su presencia era ineludible. Cada día era una lucha por mantener la cordura, pero sabía que estaba perdiendo. El pacto que había hecho me estaba pasando factura, y estaba atrapada en una pesadilla de la que no había escapatoria. Estaba sola en mi despacho, rodeada de manuscritos manchados de sangre y espejos rotos. Un sentimiento de desesperación me consumía, y el aire me parecía pesado, difícil de respirar. Intenté concentrarme en mis escritos, pero mi mente estaba fragmentada. Era un torbellino de miedo y locura. De repente, sentí una presencia fría y abrumadora. Levanté la vista y lo vi. El diablo estaba allí, sonriendo con cruel satisfacción. Su figura era imponente, una mezcla de sombras y fuego, y sus ojos ardían como carbones encendidos. Mi cuerpo tembló y un sudor helado recorrió mi frente. Intenté moverme, pero estaba paralizada por el terror. Se acercó lentamente. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio de la habitación. El aire se volvió denso, casi sofocante. El corazón me latía con fuerza, y el dolor en el pecho era insoportable. La sonrisa del demonio se ensanchó, mostrando unos dientes afilados y brillantes. Mis pensamientos eran confusos, una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Recordé el pacto que había hecho, las palabras que había recitado aquella oscura noche en el callejón. La ambición me había conducido a este momento, y ahora no había escapatoria. Cada segundo parecía una eternidad, y el miedo me consumía por completo. El demonio se detuvo finalmente ante mí. Su presencia era abrumadora, y podía sentir cómo la oscuridad se filtraba en mi alma. Habló, pero sus palabras eran como un susurro de muerte, inaudibles y eternas. Comprendí lo suficiente para saber que mi destino estaba sellado. Ya no había esperanza, solo un vacío absoluto. La oscuridad empezó a envolverme, lenta e implacablemente. Sentí que mi cuerpo se desintegraba, que mi cordura se esfumaba. El terror se apoderó de mí, y mi mente se precipitó en un abismo sin fin. La sonrisa del diablo fue lo último que vi antes de que me consumiera la oscuridad total. En ese momento, me di cuenta de que mi alma estaba perdida para siempre. No había luz ni salvación, solo un vacío eterno, un tormento sin fin. La historia que tanto había deseado escribir acabó convirtiéndose en mi propia pesadilla, una narración de horror y desolación que nunca olvidaría.